Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin proporciona un método para simplificar un circuito a una forma equivalente estándar o circuito de Thevenin. Se utiliza para hacer más sencillo el análisis de circuitos complejos. Después de completar este recurso, usted debe ser capaz de aplicar el teorema de Thevenin para simplificar un circuito para su análisis, describir la forma de un circuito equivalente de Thevenin, obtener la fuente de voltaje equivalente de Thevenin y calcular la resistencia equivalente de Thevenin. Básicamente, cualquier combinación de baterías y resistencias con dos terminales se puede reemplazar por una simple fuente de voltaje o voltaje de Thevenin y un simple resistor en serie, también denominado resistencia de Thevenin. Nosotros, para hacer ese análisis, comenzamos con un circuito eléctrico, cualquiera. Ese circuito eléctrico va a tener lo que nosotros denominamos resistencia de carga, o RL. Nosotros necesitamos simplificar el circuito. Para simplificar el circuito, lo que vamos a hacer, el paso número 1, es poner dos nodos que los vamos a denominar en esta ocasión nodo A y nodo B. El paso número 2 para resolver el circuito de Thevenin sería eliminar nuestra resistencia de carga. Entonces, lo que nosotros necesitamos para averiguar el voltaje de Thevenin es averiguar el voltaje existente entre la terminal A y la terminal B. Luego, para la resistencia de Thevenin, podemos, igual en ese mismo circuito abierto que nosotros provocamos, hacer un cortocircuito y averiguar cuál es la corriente que pasa por ese cortocircuito. A esa corriente la denominamos corriente de Norton. Entonces podríamos averiguar la resistencia de Thevenin dividiendo la tensión o voltaje de Thevenin entre la terminal A y B y la corriente de Norton, que es la corriente entre la terminal A y B. Ese es un método. El otro método lo vamos a ver más tarde. Aquí nosotros tenemos la simulación del circuito utilizando dos multímetros y un amperímetro. Claramente vamos a marcar el nodo B. En este momento vean que el voltímetro 1 y el voltímetro 2 en la terminal negativa se vuelve el nodo B. También vamos a marcar el nodo A de color amarillo. Vean que el voltímetro 1 se vuelve parte del nodo A. Y observemos cómo la corriente que pasa por esa resistencia es cero. O sea, no tenemos corriente que pasa a través de esa resistencia. Por lo tanto, al tener cero corriente, la resistencia 2 es como que si no estuviera. Y todo se convierte en nodo amarillo. Si nosotros observamos en la medición del voltímetro 1 y la medición del voltímetro 2, ustedes ven que son exactamente lo mismo. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje de la caída de tensión de la resistencia número 3. Una vez calculado el voltaje de Thevenin, vamos a averiguar cuál es la resistencia de Thevenin. Para eso vamos a ver este circuito.
Lo primero que vamos a hacer es que todas las fuentes de alimentación se van a llevar a cero. Si es una fuente de voltaje, como la tenemos en el circuito, vamos a reemplazar esa fuente por un cortocircuito. Nosotros lo vemos. Reemplazamos la fuente por un cortocircuito. Lo siguiente es pintar los nodos, ¿verdad? Recordemos que la resistencia de Thevenin es la resistencia existente entre el nodo A y el nodo B. Entonces comencemos por darle color a los nodos. En este caso, todo esto se convierte en el nodo verde. Y esto se convierte en el nodo amarillo. Vamos a tener un tercer nodo que va a ser entre la resistencia 1, 3 y 2. Entonces, ahí observamos que la resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo. ¿Por qué? Porque comparten el nodo celeste con el nodo verde y en serie con la resistencia 3. Por lo tanto, para averiguar la resistencia de Thevenin, calculamos el paralelo entre R1 y R2 y sumamos R3. Ahora, recapitulemos. Para utilizar el teorema de Thevenin, primero debemos asignar dos nodos, el nodo A y el nodo B. Debemos retirar la resistencia de carga. Eso nos va a dejar con un circuito donde tenemos que averiguar la tensión existente. La tensión existente entre el punto A y el punto B. Y debemos averiguar la resistencia existente entre el punto A y el punto B. Una vez que tenemos retirado eso, podemos hacer los cálculos. Entonces nosotros observamos aquí que la resistencia número 4, la corriente que va a pasar por esa resistencia al tener un circuito abierto aquí es igual a 0. Por lo tanto, la tensión de Thevenin, que va a ser la tensión existente entre el punto A y el punto B, es la misma que existe entre la rama de R2 y R3. Recordemos, si nos dificulta la visión, podemos ir y pintar nuestros nodos, por ejemplo, el nodo B de verde y el nodo A de amarillo, para poder determinar precisamente cuáles son los nodos que nosotros tenemos que utilizar. Punto A y B. La resistencia 4 es como que si no existiera en este momento porque la corriente es 0. Entonces, la tensión existente entre el nodo amarillo y el nodo verde va a ser igual a la tensión de Thevenin. Para averiguar la resistencia de Thevenin en este circuito, es una fuente de voltaje. Recordemos que las fuentes de voltaje las convertimos en un cortocircuito. Si fuera una fuente de corriente, se vuelve un circuito abierto. Entonces, primero pintamos los nodos, precisamente para no confundirnos. Vean que ahora el nodo verde llega hasta la resistencia 1. Vean que aquí tengo otro nodo. No nos confundamos con el circuito anterior donde nosotros averiguamos cuál es el voltaje de Thevenin. Vean que aquí nos quedan tres nodos, donde R1 está en paralelo a R2 más R3. Entonces, ¿cómo averiguamos la resistencia de Thevenin? Bueno, primero resolvemos el paralelo existente entre R1 y el serie de R2 y R3 y luego lo sumamos a la resistencia 4. Recapitulemos.
El procedimiento para averiguar un circuito equivalente en el teorema de Thevenin es, primero, marcar la terminal A y la terminal B. Segundo, retirar la resistencia de carga. Tercero, averiguar la tensión que existe entre la terminal A y la terminal B, no sin antes analizar si hay, como en este caso, hay resistencias que quedan con cero corriente. Tercero, averiguar la resistencia de Thevenin llevando a cero todas sus fuentes de voltaje en cortocircuito, fuentes de corriente en circuito abierto. Luego analizamos el circuito que queda existente pintando sus nodos y averiguamos la resistencia existente entre la terminal A y la terminal B.